Tras apenas un mes de haberse asignado nuevos poderes que lo posicionan como posible líder del vitalicio de China, el presidente Xi Jinping enfrenta una oleada de indignación pública inédita desencadenada por su programa de cero COVID que pronto iniciará su cuarto año. En los últimos meses de este 2022, grupos de manifestantes han tomado las calles en varias ciudades de la nación asiática, enfrentándose con las fuerzas del orden, unos movimientos considerados por algunos como históricos y que no se habían registrado en las últimas décadas. La mayoría de estos manifestantes han centrado su indignación en las restricciones de las autoridades por la pandemia del coronavirus, quienes han confinado por meses a familias en sus hogares e incluso han solicitado la dimisión del presidente Xi Jinping. Las medidas cero COVID han sido criticadas por no ser consideradas ni científicas ni eficaces y parte de la población ha denunciado que el sistema no cubre sus necesidades. Hasta el momento, el gobierno chino ha respondido a estas protestas de manera discreta, mientras que por un lado agentes policiales han empleado gas lacrimógeno para dispersar las manifestaciones y han detenido a grupos de protestantes. El aparato chino de seguridad interna es conocido por identificar a la gente considerada como problemática y detenerla en sus casas cuando hay pocos testigos. Mientras tanto, sensores del gobierno han trabajado para retirar mensajes y videos de internet que apoyen estos movimientos. Ahí lo teníamos en las imágenes, históricas e inéditas protestas que se han registrado en las últimas semanas en China, sobre todo por las restricciones muy rígidas que ha colocado el gobierno ante un brote de contagios de COVID-19 en este país. Y es donde nos centraremos el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Internacionales, precisamente en el gigante asiático, para revisar lo que ha sucedido y qué implicaciones tienen estos movimientos contra el gobierno chino. Así comenzamos esta emisión de hoy. Les saluda José Enrique Robles. Feliz lunes y bienvenidos. Estas manifestaciones han provocado enfrentamientos con la policía que han culminado con la detención de personas. Se desconoce actualmente el número de arrestos. La policía detuvo el lunes a 2 personas en un sitio de Shanghái, donde el fin de semana se congregaron manifestantes para protestar contra los confinamientos por el COVID-19 y reclamar mayores libertades políticas. La policía ha permitido en general que la gente se manifieste en la ciudad. Sin embargo, medios locales informaron que el domingo al menos 3 personas fueron llevadas en coches de la policía. Múltiples testigos afirmaron que la policía de Shanghái se llevó a varias personas por la fuerza. Un manifestante destacó que uno de sus amigos había sido golpeado por la policía en el lugar, mientras que otros 2 habían sido rociados con gas pimienta. Y sin referirse a las protestas, las autoridades chinas suavizaron este lunes las medidas contra el virus en algunos lugares, aunque reafirmaron su rígida estrategia cero COVID después de que cientos de personas se manifestaran contra el confinamiento y reclamaran la renuncia del presidente Xi Jinping. El gobierno de la ciudad capital, Beijing, anunció que ya no colocaría puertas de acceso en bloques de apartamentos donde se detectaran contagios. Los accesos deben permanecer despejados para traslados médicos, huidas de emergencia y rescates. En este sentido, no se mencionó un letal incendio la semana pasada que desencadenó las manifestaciones después de que la gente preguntara indignada en redes sociales si los bomberos o la gente que trataba de escapar habían encontrado puertas bloqueadas u otras medidas contra el virus. También este lunes, la metrópolis comercial sureña Guangzhou, donde se concentran ahora los contagios, anunció que parte de la población no tendrá que hacerse pruebas masivas, algo que se atribuyó a la necesidad de ahorrar recursos. El gobierno había prometido el mes pasado reducir las restricciones con cambios en las cuarentenas y otras medidas, aunque aumenta el descontento por un brote de contagios que obligó a las ciudades a estrechar sus controles sanitarios. Y vamos a actualizar más información en este sentido
Algo que se genera en las últimas horas es que China detiene a un periodista de la BBC que cubría las protestas contra los confinamientos, y lo leemos de la agencia Swiss Info. Ampliamos los detalles. El grupo de medios británico BBC informó el domingo que uno de sus periodistas en China fue detenido y golpeado y pateado por la policía mientras cubría las protestas en Shanghái contra la política anti-COVID. Citamos parte de una declaración enviada a la agencia AFP. La BBC está extremadamente preocupada por el trato a nuestro periodista Ed Lawrence, quien fue detenido y esposado mientras cubría las protestas en Shanghái. Además, agregó que Lawrence fue golpeado y pateado por la policía durante las varias horas de detención, pese a que es un periodista acreditado en el país. El portavoz de la BBC indicó que el medio no recibió ninguna explicación o disculpa de las autoridades chinas, aparte de la afirmación de los oficiales que posteriormente lo liberaron de que lo habían detenido por su propio bien en caso de que se contagiara de COVID de la multitud. Así lo dijeron las autoridades y fue la respuesta de la BBC ante la detención de su periodista acreditado en China. Lo reseña Swiss Info en su sitio en internet. Y sobre esto se ha referido el portavoz del Ministerio de Exteriores de China a través de una rueda de prensa. Ha respondido que los informes de las protestas en el país no reflejan la realidad y que el periodista de la BBC que fue detenido en Shanghái no presentó credenciales de prensa a la policía local. Veamos lo que dijo. La situación que describió no refleja la realidad de lo que sucedió. China ha estado siguiendo la política dinámica de cero COVID y ha estado haciendo ajustes en función de las realidades sobre el terreno. Hemos notado que la BBC ha emitido una declaración sobre el evento. Según lo que hemos aprendido, la declaración de la BBC no refleja lo que realmente sucedió. Según lo que hemos aprendido de las autoridades pertinentes en Shanghái, el periodista en cuestión no se identificó como periodista y no presentó voluntariamente sus credenciales de prensa. Los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley estaban persuadiendo a las personas en el lugar para que se fueran. Aquellos que se negaron a cooperar fueron luego conducidos fuera. China siempre ha dado la bienvenida a los periodistas extranjeros para que realicen actividades periodísticas en China, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y ha hecho mucho para facilitar sus reportajes y brindarles comodidad. Al mismo tiempo, mientras realizan actividades periodísticas en China, los periodistas extranjeros deben seguir conscientemente las leyes y regulaciones chinas. Era la declaración del portavoz del Ministerio de Exteriores chino ante la detención de un periodista de la BBC. Pero vamos a revisar más del contexto ante este creciente descontento en el gigante asiático por las medidas cero COVID del gobierno de Beijing. Esta es la cronología de marchas realizadas en este sentido durante los últimos 8 meses, comenzando en el mes de abril en Shanghái, por un video de 6 minutos montado con imágenes de vecinos de esta localidad desesperados que se volvió viral en las redes sociales chinas hasta que fue censurado. Los habitantes se quejaban de cuánto estaban sufriendo por el confinamiento decretado en marzo y abril. Luego le siguió el mes de mayo, cuando centenares de estudiantes de un campus de la Universidad de Élite de Pekín protestaron contra las medidas de confinamiento que otorgaban más libertad de movimiento al personal universitario que a los alumnos. También, luego de mayo a julio, cientos de titulares de cuentas bancarias radicados en la provincia de Henan se manifestaron en la capital regional Chenzhou porque los depósitos colocados en varios bancos rurales habían sido congelados. Algunos afirmaron que el código de su pase sanitario se había vuelto inexplicablemente rojo tras su llegada a Chenzhou, lo que les impedía viajar, y acusaron a las autoridades de manipular el sistema. Pero resulta que también en octubre se registraron manifestaciones en la capital tibetana Lhasa, donde centenares de personas protestaron contra el confinamiento que duró casi 3 meses. También se han registrado en las últimas semanas, sobre todo en este mes de noviembre, altercados en Cantón,
Manifestantes y la policía se enfrentaron en la metrópolis de Cantón, en el sur, después de que el confinamiento fuera prolongado por un recrudecimiento de las infecciones. Luego le siguieron disturbios en Foxconn, la fábrica de teléfonos de iPhone más grande del mundo, confinada desde octubre, que también fue escenario de importantes manifestaciones, y estas últimas, a las que nos referimos hoy, son parte de un levantamiento en Urumqi, donde centenares de personas se manifestaron en la capital de Xinjiang el pasado viernes por la noche para pedir la eliminación de las restricciones que rigen la región desde hace 3 meses. Estas marchas se organizaron por la muerte de 10 personas en un incendio el pasado jueves y muchos internautas afirmaron que las labores de socorro se vieron entorpecidas por las medidas del confinamiento. En esto radica, amigos, la cronología de manifestaciones y hechos por el descontento ante la política cero COVID del gobierno chino. Así están las cosas en este momento. Vamos a revisar qué más es noticia en la región asiática, porque alrededor de 30 manifestantes participan en una reunión de solidaridad cerca de la embajada china en Tokio, mientras estallan las protestas en varias ciudades del gigante asiático pidiendo mayores libertades políticas y el fin de los bloqueos por el COVID. Estas son las imágenes del día de hoy. Una manifestación o reunión en solidaridad con los manifestantes chinos que reclaman mayores libertades, también que pueda detenerse la política cero COVID del gobierno de Beijing. Y con estas imágenes que llegan desde Tokio, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y a la vuelta más en Noticias Globovisión Internacionales, hoy abordando las protestas en China.